quiero honrarte más allá de las palabras. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo, lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. Cada día al camino de lo eterno. Dejaré que me transformes hasta que el día sea perfecto. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo, lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo, lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. 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 Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo, lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. Mientras jugaban tenis, Ricardo y su amigo comenzaron a hablar sobre el diezmo. Su amigo, que era miembro de la iglesia evangélica, le contó cómo se hacían las cosas en su iglesia. Bueno, en mi iglesia, todo el dinero recolectado es guardado y administrado localmente. Oh, ¿en serio? Sí, ¿no es así como lo hacen en tu iglesia? No, en realidad usamos el sistema de almacenamiento. ¿Sistema de almacenamiento? ¿A qué te refieres? Bueno, es parecido al principio de almacenamiento bíblico. La iglesia adventista deposita parte de los fondos recolectados para cada iglesia local en un fondo común y luego los distribuyen equitativamente.
De la misma forma, todas las necesidades financieras locales, regionales y globales son cubiertas. ¡Oh, wow! Suena muy interesante. Sí. Luego, todos los diezmos son usados exclusivamente para ayudar a misioneros autorizados, mientras que las ofrendas son principalmente usadas para apoyar proyectos de evangelismo y ministros de iglesias locales, algunos regionales y globales. Y si especificamos en el sobre quiénes somos, recibimos el comprobante de lo que diezmamos y ofrendamos. Entonces, básicamente hay un sistema de auditoría. Exacto. Y tenemos acceso a toda la información financiera de la iglesia. Pero, ¿tú confías en ese sistema? Yo confío en Dios. Sé que el sistema es manejado por humanos falibles que tratan de hacerlo mejor, como yo, pero ninguna falla humana afectará mi práctica, porque en realidad yo doy a Dios como un acto de adoración, y Él está en control total de toda la administración. Ricardo está en lo cierto. Con el sistema representativo adoptado por la Iglesia Adventista, ningún individuo o grupo interesado es el dueño o controlador de todos los fondos. La iglesia local y los representantes regionales eligen líderes regionales y mundiales por periodos limitados y son auditados regularmente sobre cómo usan los recursos de la iglesia. Aparte de eso, todos los pastores y líderes son remunerados en base de una escala salarial común. 21 millones de miembros alrededor del mundo contribuyen al mismo fondo con diezmos y ofrendas regulares, y la Iglesia ahora está presente en 212 de 235 países y áreas reconocidas de las Naciones Unidas. Lo hacen porque unidos son más fuertes. Son capaces de hacer más y más lejos. Así como devuelves el diezmo y das las ofrendas regulares, ora por todos los que no recibieron el mensaje de salvación, y así a través de este acto de adoración, ellos pueden ser alcanzados. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a Fernando y a Flor. Ellos estaban contentos porque habían salido de paseo con los papis a un lugar donde había muchos animales. Ellos podían jugar con los animalitos. En ese momento Fernando le dijo a su hermanita Flor si quería salir a correr. Y los dos comenzaron a correr y los papitos también estaban con ellos. En ese momento Flor se quedó cansada. ¡Ay, ya no puedo más!, dijo, y se sentó en el jardín. Y Fernando le dice: ¡vamos, Flor, corre! Pareces una tortuga, está muy lenta. Y Flor le dice: es que ya estoy cansada. Y el papi le dice: no es malo ser una tortuga a veces. Las tortugas van despacito y nos enseñan paciencia. Todos los animales que Dios creó nos enseñan algo. Y el papi le dice: mire, ahí hay una tortuga. Y vieron cómo una tortuga se estaba acercando, y la tortuguita se acercó, y después se acercó otra tortuguita. Y en ese momento, Flor dice: mira, esta tortuguita tiene su hijito. Y Fernando dice: sí, ese debe ser el papá. Y la mami dice: ¿vieron que el papá le esperó a la mamá? Y se comenzaron a reír. Sí, dice Flor, yo creo que el papá tiene mucha paciencia con la mamá porque está cargando al hijito y el hijito seguro que pesa. Y el papi le dice: oh sí, las tortuguitas van lento y de ellas aprendemos que tenemos que tener paciencia a veces. Y Fernando dice: yo quiero ser rápido, rápido, como si fuera una liebre o un conejo que va rápido. Y el papi dice: ¡oh, mira, por ahí viene un conejito! Y justo en ese momento un conejito se fue acercando también donde ellos estaban. Y en ese momento
Fernando dice, yo quiero ser como ese conejito. Y el papi dice, sí, también podemos aprender de los conejitos. También podemos ser rápidos en algún momento. En algunos momentos tenemos que tener paciencia, ir más lentitos, y en otro momento ir más rápido como los conejitos. Y Flor le dice, hermanito, ¿tú me vas a tener paciencia? Y entonces Fernando le dice, sí, hermanita, te voy a tener paciencia cuando te demoras en cambiarte y cuando te demoras en peinarte. Y la mami le dice, me parece bien, yo creo que hoy día han aprendido de los animales, que a veces hay que ser pacientes y a veces hay que ser rápidos como el conejito. ¿Y ustedes, niños, cómo son? ¿Pacientes como la tortuguita que camina despacito? ¿O son rápidos como el conejito? No es malo a veces ser pacientes y a veces ser rápidos. Depende del momento. ¿Y quieren que les diga algo? Jesús hizo muchos animalitos diferentes y podemos aprender de ellos. Pero hoy día vamos a aprender, por sobre todas las cosas, que debemos ser pacientes con nuestros hermanitos más pequeños. Así como Fernando tuvo que aprender que tenía que ser paciente con su hermanita Flor, ustedes también, niños. Si tienen algún hermanito o alguna hermanita más pequeña o más pequeño que ustedes, vamos a tenerle paciencia. Ellos se demoran más, de repente cambiándose, o si están pintando, si están jugando, porque son más pequeñitos. Así que recuerden siempre que hay que tener paciencia y que de cada animalito hay que aprender algo. Vamos a terminar orando y vamos a agradecerle a Dios por todos los animalitos que Él ha hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias en esta oportunidad, Señor, porque has hecho muchos animalitos para nosotros y podemos aprender de cada uno de ellos diferentes cosas. Podemos aprender, Señor, que tenemos que ser pacientes, ir despacito a veces como las tortugas, pero también podemos aprender, Señor, de las liebres o de los conejitos, a ser rápidos en otros momentos. Todo esto, Señor, te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Bye, niños. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como
hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Cuando nosotros miramos lo que viene aconteciendo en diferentes lugares en el mundo, especialmente yo como pastor, siempre estoy mirando las tendencias de lo que está ocurriendo en el mundo cristiano. Cada día me doy cuenta que el cristianismo no ha cambiado, pero los cristianos han cambiado. Los cristianos de hace tiempo, los cristianos de los Hechos de los Apóstoles son muy diferentes a los cristianos de ahora. Y a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, el cristianismo cada vez más, a pesar de que está en la palabra, porque la palabra no ha cambiado, pero los cristianos empezamos a cambiar. ¿Y por qué estoy mencionando eso? Porque necesitamos hacer una reflexión en esta hora sobre nuestro tipo de cristianismo para que podamos, sea cual fuere el tipo de cristianismo que hemos estado utilizando este año, podamos reflexionar de manera tal que se hagan los ajustes necesarios para buscar el cristianismo bíblico que necesitamos tener. Cada vez más veo que muchos cristianos nos estamos conformando a un tipo de cristianismo que no te desafía a cambiar. ¿Me están entendiendo? O sea, básicamente pasan los años y seguimos siendo las mismas personas, ¿no? En gran medida acumulamos años en la iglesia, pero no necesariamente los años tienen una correlación con que a medida que vamos aprendiendo algo va cambiando y mejorando en tu vida. Y entonces es un tipo de conformismo. Bueno, paso al siguiente año y las cosas no van a pasar, o mejor dicho, no van a cambiar mucho. ¿Sabían ustedes de que cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente leemos el apóstol Pablo, encontramos que el apóstol Pablo hace 2000 años atrás aproximadamente escribió 2 cartas largas a los miembros de la iglesia que probablemente eran las personas más talentosas que había, pero eran los más inmaduros espiritualmente. ¿A quién creen que me puedo estar refiriendo? A los corintios. Los corintios eran, en la época del apóstol Pablo, era el Nueva York de su tiempo. Era donde una urbe donde existía todo lo del modernismo de aquel entonces. El paganismo estaba no en su florecer, sino en su desarrollo pleno. Predicar en esos tiempos no era fácil y sin embargo cuando el apóstol Pablo predicó allí, hubieron personas que le entregaron la vida a Cristo Jesús. Pero a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a surgir las tentaciones de lo que les rodeaba el medio ambiente. Y cuando el medio ambiente rodea tu cristianismo, ocurren 2 cosas. O tú te mantienes siendo un cristiano bíblico o simplemente tu cristianismo empieza a cambiar. Por eso les estoy diciendo, hay muchas similitudes en lo que está pasando en este tiempo con lo que ocurría en aquel tiempo.
Y él escribe las cartas, pero las escribe no porque quería él de que estas personas se sintiesen mal como para ser golpeados, sino porque ellos necesitaban reflexionar. Y vamos a sintetizarnos en esta mañana, vamos a sintetizar que hay a 3 grupos de personas que él básicamente le escribe. Así que yo quiero pedirles que ustedes tengan sus Biblias abiertas en 1 de Corintios y vamos a ir en primer lugar al capítulo 2. En el capítulo 2, el primer grupo de personas al cual le escribe son personas que conocen a Dios. ¿Ok? Este es el primer grupo y este es el grupo que yo sueño con que todos nosotros podamos formar parte. Si ustedes se olvidan de lo que yo estoy mencionando, yo no quiero que ustedes se olviden de esto. Este es el grupo donde nosotros necesitamos hacer todos los esfuerzos para formar parte. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Miren lo que les dice. Y nosotros no hemos recibido, ¿qué cosa? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Así que lo primero que les dice es, hay 2 tipos de espíritus. Uno es el espíritu ¿de qué? Uno es el espíritu del mundo y el otro es el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. Aquí no es como el semáforo, no hay un término medio, aunque vamos a ver que aparentemente empieza a tratar de aparecer. Pero generalmente son estas 2 posiciones. Y entonces él dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Si ustedes leen el capítulo completo, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando utiliza la expresión sabiduría humana, es la sabiduría del mundo, es la sabiduría inspirada por el Espíritu que inspira las cosas del mundo. Y hace también una comparación, esta es sabiduría humana. Pero también existe lo otro, que es sabiduría, ¿qué cosa? Sabiduría divina, sabiduría de lo alto. Sigue diciendo allí, voy a agarrar a la segunda parte del 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que el primer grupo de personas al que él le habla es esa gente que en algún momento, cuando se le presentó el Evangelio, ellos empezaron a dejarse guiar no por el espíritu del mundo, sino empezaron a dejar guiar por el espíritu que provenía de Dios. Así como le ocurrió a ellos en el pasado, es exactamente la misma situación que nos ocurre hoy día. Vamos a tener la misma posibilidad de ser guiados por el espíritu del mundo, porque el mundo tiene su propia sabiduría, pero Dios tiene tiene su propia sabiduría. Y esa es la decisión en la cual nosotros nos encontramos constantemente. Todo está permeado por una de estas 2 opciones. Ahora, este primer grupo de personas que conocían a Dios, habían sido perdonadas y estaban llenas del poder del Espíritu Santo y vivían una vida que buscaba constantemente honrar a Dios. Ese es el tipo del cristianismo. Ese era el grupo del Dream Team de Dios. ¿Entienden la expresión del Dream Team? ¿No? Siempre hay un equipo ideal, un equipo de ensueño. Dios tiene una iglesia de ensueño. Este es el equipo, esta es gente que un día se arrepintió, un día ellos recibieron la posibilidad de una nueva experiencia y empezaron a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ahora vuelvo a repetir para que entendamos un poquito lo del espíritu del mundo. Este espíritu del mundo, si ustedes quieren ampliarlo un poquito más,
está en Efesios 2:2, que el apóstol Pablo también lo escribe. En Efesios capítulo 2 y el versículo 2, voy a leer desde el 1, dice, y Él, se está refiriendo a Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Miren ahora lo que dice el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo, ¿qué dice ahí? La corriente de qué cosa? De este mundo. Y ahora miren lo que significa seguir la corriente de este mundo, que es muy parecido a lo que él está mencionando en Corintios sobre el espíritu del mundo. El apóstol Pablo está jugando con esas palabras, porque ahí aparece quién es el originador del espíritu de este mundo. Dice, conforme, ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Así que cuando el apóstol Pablo utiliza el espíritu del mundo, ¿cuál es básicamente la característica del espíritu del mundo? Son aquellos que viven en una situación de desobediencia, pero desobediencia ¿a quién? A Dios. Y ahí está la comparación entre los otros, los que han sido y se dejan guiar por el espíritu que proviene de Dios y por el espíritu que proviene del mundo. Ahora, ese básicamente es el espíritu del maligno que trabaja en las personas que no se han dejado regenerar. ¿Entienden la expresión regenerar? Porque el negocio del cielo es la regeneración. En otras palabras, que tú vuelvas otra vez a ser, ¿qué cosa? Creado. No, pastor, ¿cómo puedo ser creado si ya tengo tantos años? No, Dios te puede recrear, Dios te puede cambiar tu manera de pensar, Dios te puede cambiar tu manera de ser, Dios puede cambiar las cosas que para ti son buenas ahora, pero que no son buenas para Dios. Si tú tan solo le das la oportunidad, Dios te puede cambiar, porque Dios está en el negocio del cambio. Y entonces estas personas se han dejado regenerar, pero hay otro grupo, los que tienen el espíritu del mundo, ellos no se han dejado regenerar. Y aquí obviamente se presenta al mundo como que si poseyera e impartiera un espíritu que es esencialmente malo. El espíritu del mundo, de acuerdo al apóstol Pablo, está opuesto al espíritu de Dios. El que posee el espíritu del mundo no halla placer en las cosas celestiales, sino que se concentra en las cosas que son temporales de esta vida. Si tú te dejas guiar por el espíritu de Dios, aquí, ahora, el espíritu de Dios te va a llevar a una vida que va a terminar siendo eterna. Si tú te dejas guiar por el espíritu de este mundo que es temporal, terminará en algún momento. Vas a llegar a un fin. Pero el espíritu que proviene de Dios, que de paso, yo no sé si se han dado cuenta, el espíritu que proviene de Dios es otra manera para referirse al Espíritu Santo. Y el propósito de darle el Espíritu Santo a este primer grupo que lo conoce es que ellos puedan entender las cosas que Dios da. Y yo no tengo tiempo para mencionar, pero un poquito más arriba el apóstol Pablo dice del misterio. Que los ángeles querían saber de qué misterio está hablando. Nosotros hemos recibido el misterio de la salvación, el misterio de la redención, de que existe posibilidad para el ser humano. De eso es lo que él está hablando. Si ustedes hacen su homework y leen un poquito más para arriba. El Espíritu de Dios revela las bendiciones del Evangelio. También lleva a cabo a que el ser humano sienta el gozo de hacer la voluntad de Dios. Y el resultado de la recepción del Espíritu Santo se ve en que la vida de la gente ahora empieza a vivir en armonía con las cosas que a Dios le agradan. Y eso se manifiesta en el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, que no lo vamos a mencionar.
Ahora, los que se apartan del espíritu del mundo quedan despojados del yo y son, vuelvo a utilizar la expresión, son regenerados, son refinados por el Espíritu Santo y ponen la mira en el reino de Dios y están capacitados para llegarse a convertir en ciudadanos del reino de los cielos. Este es el primer grupo. A ese grupo el apóstol Pablo dice: ustedes que no se dejan guiar por el espíritu del mundo, ustedes que se dejan guiar por el espíritu de Dios. Ese es el primer grupo. Y vuelvo a repetir, ese es el grupo al cual nosotros necesitamos apuntar. Una simple evaluación mental podría ser: ¿en cuál de los dos he estado este año? ¿He estado dejándome guiar por el espíritu de este mundo con toda su sabiduría, o me he estado dejando guiar por el espíritu de Dios? A estas alturas de la vida es irrelevante, porque lo que pasó, pasó. Ahora vamos al segundo grupo de personas a la cual se refiere el apóstol Pablo. El segundo grupo es gente que no conoce a Dios, y está en el versículo 14. Miren lo que dice. Pero el hombre, ¿qué tipo de hombre habla aquí? Pero el hombre natural, escuchen bien, el hombre natural, y voy a luego mencionar lo que significa esto, ¿qué dice? No percibe, ¿qué cosa? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué cosas son? Son locura, y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, este es un tipo de persona que no hay manera que pueda entender las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios se necesita la asistencia del Espíritu Santo. Imagínense cualquiera de nosotros vamos a China y estamos ahí y nos hablan en chino. ¿Cuántos de ustedes saben hablar chino? ¿Ninguno? Voy a confesar un pecado. ¿Se acuerdan cuando en años pasados te llamaban a tu casa por teléfono para venderte algo? Y estabas loco constantemente, y tú levantabas el teléfono y te ofrecían alguna cosa. Y había un número que se repetía y se repetía y se repetía y se repetía, hasta que un día agarro el teléfono y digo, y escucho que están hablando, digo, excuse me, me dice la persona, y me colgó. Nunca más me volvió a llamar. O sea, yo no sabía chino, y espero que si hay alguien chino que me esté escuchando, sorry, I don't speak Chinese, y ese es el punto. Si vamos a la China y queremos entender, no vamos a entender. Pero ¿qué pasa si hay uno que habla nuestro idioma y que cuando el chino habla nos dice, está diciendo esto? Sería más fácil hacer un viaje a la China así, ¿no es cierto? Que tú vayas simplemente con tu mochila y dices, ok, aquí vengo de Norteamérica, y empiezas a hablar, where's the McDonald's? Y te quedan mirando, ¿eh? Porque el gringo es así, ¿no? Viaja por el mundo pensando de que hay todo lo que hay acá y al otro lado, ¿no? Y cuando te das cuenta ahí que hay bananas, hay una cantidad de cosas totalmente diferentes. Cuando yo visualizo a este hombre natural es un hombre, la expresión natural es aquel que ha heredado la condición original que el hombre tuvo cuando cayó. Muchos de ustedes vienen de la iglesia católica, ¿no es cierto? Muchos de ustedes los han bautizado de niños, ¿no? ¿Sí? Y cuando los han bautizado era para quitarles ¿qué cosa? El pecado original. ¿Ok? Sí, eso es así, ese es el concepto. Y es cierto porque nosotros, como seres humanos, salimos en una condición, nacemos en una condición de pecado. Y entonces este hombre natural, que vendría a ser una persona en su estado normal. ¿Ok? Esta es una persona en su estado normal. Esta es una persona no redimida. Heredó la tendencia caída. Esta es una persona que no acepta
las verdades cristianas. Sus intereses están reducidos a las cosas de esta vida. Este tipo de persona depende básicamente de la sabiduría humana para resolver todos sus problemas. Vive generalmente para agradarse a sí mismo, vive para complacer los deseos de su propio corazón inconverso. Es incapaz de entender y apreciar las cosas de Dios, porque para él es ¿qué cosa? Es una necedad el plan de salvación y la revelación del amor de Dios. Cuando tú le dices a alguien, necesita ser salvo, te quedas mirando, ¿estás loco? ¿Salvo de qué? ¿De qué necesito ser salvo? No me ves, estoy bien. Mira el carro que manejo, mira la casa que tengo, mira el trabajo que tengo, mira las vacaciones que tomo. ¿Salvación de qué? ¿De qué me estás hablando? Eso es sabiduría humana. Porque desde la perspectiva humana tú visualizas, bueno, aparentemente le está yendo bien a las personas. Y no es malo que te vaya bien. Pero hay un espacio y hay algo de tu vida que simplemente tú estás trabajando para algo que va a perecer. Algo que se va a quedar allí, no importa cuán bien te haya ido en la vida. Porque tú necesitas trabajar para esta vida, pero necesitas trabajar para la vida venidera también. ¿Dónde termina nuestra mirada? ¿Dónde nuestros binoculares? Si se queda solamente centrado en esta tierra, no hemos hecho absolutamente nada. Y entonces el apóstol Pablo menciona a esta gente, ¿no? Estas personas, dicen no pueden discernir. Y es interesante cuando él utiliza la palabra que no pueden discernir. Es una persona que no ha investigado, no ha indagado para llegar a una verdad. No disciernen porque no están interesados en ese sentido. Porque hay que discernirlo espiritualmente. Vuelvo a repetir, se necesita la ayuda del Espíritu Santo para conocer las cosas de Dios. No hay otra cosa. No hay manera de poder saber las cosas de Dios. Vamos al tercero. El tercero, y escuchen bien, es gente que conoce a Dios, pero que vive como que si Dios en realidad no existiese. ¿Qué dije? Conocen a Dios, pero viven como que en realidad Dios no existiese. ¿Cómo sabemos eso? Vayan al capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice allí, de manera que yo, hermanos, miren, le está hablando a gente que no conoce a Dios o que sí conoce a Dios. Sí conoce a Dios. Dice, de manera, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué cosa? ¿Cuál espíritu está dominando? Basado en el primer grupo. ¿Está dominando cuál espíritu? Está dominando el otro espíritu, a pesar de que ellos alguna vez le entregaron la vida a Cristo Jesús. Dice, no les puedo hablar como espirituales, como yo quisiera que se quedaran con el primer grupo, sino les tengo que hablar como ¿qué cosa? Como a carnales. Y él va un paso más allá y le dice, ¿qué cosa? Como a niños en Cristo. Os di a beber, ¿qué cosa? Leche y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Check this out. Está hablando a la gente de la iglesia. Está hablando a gente que ha llegado a un límite. Está hablando a un grupo de gente que no le ha dado la oportunidad de poder ir al siguiente nivel del cristianismo, porque el cristianismo, uno tiene que progresar, uno tiene que avanzar. Y ahora él les va a apuntar dónde está la razón por la cual ellos no han avanzado. Dice, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos. ¿Qué más? Contiendas, disensiones. De paso, lo puso en orden. Si ustedes en algún momento se sientan a mirar, ustedes se van a dar cuenta que cuando surgen los celos, lo siguiente que aparece son las contiendas y después aparecen las disensiones. Está puesto en orden porque es la manera como se va desarrollando. Dice que aquí encontramos a un grupo de cristianos
que están mostrando que el espíritu con el que tendrían que haberse quedado en algún momento se olvidaron y empezaron a utilizar el otro tipo de espíritu. Y le dice, ¿no sois carnales? 3 veces le está diciendo, ¿no estás en tu condición de humanidad? Cuando él utiliza la expresión carnal, está utilizando, y eso se los he dicho muchas veces, está utilizando la expresión de alguien que no está razonando, es la sarx. Es la tendencia animal cuando simplemente reaccionas pero no piensas. Porque cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo te anima a pensar. Cuando tú reaccionas y no dejas al Espíritu Santo que te ayude, tú reaccionas como reaccionas. Y entonces 3 veces le dice a ellos que ellos están utilizando, ¿qué cosa? Su carnalidad. Sigue diciendo algo más. Y andáis como hombres. Otra vez, necesitamos entender la teología del apóstol Pablo. Cuando te habla del hombre natural, cuando te habla de la sabiduría humana, cuando te habla de la humanidad es desprovista del Espíritu de Dios. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 4 veces le dice la misma cosa. Así que, ¿qué cosa podemos entender nosotros aquí? En primer lugar, cuando él se refiere a que les está diciendo que son niños espirituales y que necesitan leche, leche es el alimento natural que utilizan los niños. Y son los principios elementales del Evangelio. Dice, no les puedo dar vianda. ¿Qué cosa representa la vianda? Es la comida sólida. Y ¿cuántos de ustedes han tenido bebitos últimamente? ¿Ah? ¿Anybody? ¿Alguien ha tenido bebitos? Usted está cargando uno, pero no es suyo. Los bebitos solamente leche, ¿no es cierto? Bueno, leche de la mamá, si es que tiene la posibilidad, ¿no? Y después le dan leche. ¿Qué pasaría si al segundo día de nacido tú le das un buen plato de frijoles? No, come on, ¿qué pasaría? Yo creo que lo matas, ¿no? Yo he visto los procesos de mis nietos, ¿no? Estábamos un día en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo la acción porque inclusive mi esposa lo terminó filmando, y estábamos comiendo en un restaurante y mi hija se había levantado y yo tenía helado. Y yo le digo, yo quisiera ver la reacción de ese niño si le doy helado. Y me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Si él solamente toma leche. Y le digo, ¿cuál es la diferencia? Este es un helado, es leche fría. Y me dice, no, Willy, ¿cómo vas? Pero como yo no soy muy obediente, entonces agarré el helado y ella prendió su teléfono. Te voy a filmar para acusarte. Haz lo que quieras, ¿no? Y le pongo el helado y la carita que puso, ¿no? 10.500 cosas. He experimentado con helado y he experimentado con limón para ver las caras solamente. Es priceless. No me confíen a sus hijitos por si acaso. Tengo tendencias a experimentar qué cara ponen. Pero no me digan, no soy malo, soy bueno, quiero ver la expresión, ¿no? Pero lo cierto es que los niños, cuando toman leche, está bien porque son niños, pero ¿qué pasa si ya tienen 15 años, 20 años, 30 años y solamente siguen tomando leche? Tú empezarías, ¿no? Si tú ves, imagínate tú un día tú vas, te invitan a la casa de alguno de los hermanos de aquí y te sientan, te invitan al desayuno y la esposa viene con una, ¿cómo le llaman? ¿Una mamadera? Una pacha, una mamila. Dice, tome mi amor, está calentita. No, honestamente, ¿tú qué pensarías? ¿Tú te quedas y dices, ¿qué le pasó? ¿En qué parte de la vida se quedó? Muy rica la pacha, mami, quiero otra. Tú hasta cierto punto te quedarías pensando y dirías, there's something wrong here. Bueno, es exactamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ustedes, todos grandes, ¿saben qué cosa? Ustedes siguen tomando lechecita. Yo quisiera darles una vianda, mire, quisiera darles todas estas cosas, pero no les va a caer mal. ¿Por qué? Porque ustedes mismos insisten en quedarse en esta condición. Son niños en Cristo. No los quiere insultar, pero ya los insultó. En otras palabras, ustedes son inmaduros, no han crecido, no han tenido la oportunidad.
Y ahora Él les manifiesta esas tres cosas que yo les mencioné. Los celos. Los celos se refiere a sus sentimientos. Las contiendas se refiere a sus palabras. Y las disensiones se refiere a sus acciones. Tres cosas sumamente interesantes que ocurren en nuestra propia vida también. Todos nosotros tenemos sentimientos, palabras y acciones. La pregunta es, ¿estamos santificados, hemos dejado o simplemente como estos hermanos aquí lo dejamos? Miren lo que puse acá. Muchos cristianos se han corrompido bajo la enseñanza falsa que lo único que a Dios le importa es lo que tú crees. Y vas caminando por la vida, sí, yo creo. Y mucho del cristianismo de hoy día está basado en, bueno, yo creo esto. Y es bueno saber lo que uno cree. Pero tan importante como creer para Dios es cómo vives. A Dios no solamente le importa lo que tú crees, sino a Dios le importa cómo tú vives. ¿Qué cosa le importa? Tus sentimientos, tus palabras, tus acciones. No basta con creer, sino cuánto de lo que tú crees puedes aplicarlo desde la perspectiva que Dios tiene en su palabra. Son tus sentimientos puros, son tus palabras puras, son tus acciones puras. Y vuelvo a repetir que tan importante como creer para Dios es cómo vives. Y cuando no vives, escuchen bien, y aquí viene la parte final de lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Cuando tú no vives a la altura de lo que la Biblia te ordena, Dios tiene la solución. Y uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado, ¿saben qué cosa? ¿Saben cómo se llama? Comienza con A. Se llama arrepentimiento. Ese es uno de los más grandes regalos que Dios te ha dado. Porque Dios no nos ha dejado para que nosotros nos hundamos en cualquier situación de sentimientos malos, de palabras malas, de acciones malas. Dios nos ha dado la posibilidad de que existe el arrepentimiento. Porque, hermanos, el arrepentimiento te da la oportunidad de librarte del pasado. El arrepentimiento te da la oportunidad de cambiar el futuro. Si tú hoy día tomas una decisión donde te das cuenta de que de repente tu cristianismo ha sido de aquellos que conocen a Dios pero que viven como que si Dios no existiese, necesita producirse un acto de arrepentimiento. El segundo grupo, que espero que no haya nadie, que nosotros estamos aquí en el segundo grupo, del hombre 100% natural, ese es por el grupo que tenemos que seguir trabajando. Ese es el grupo por el cual tenemos nuestros amigos, tenemos parientes, tenemos familiares. Por ese es el grupo que tenemos que seguir orando para que ellos lleguen a formar parte del primer grupo y no del último grupo. Pero si por alguna razón ha habido esa situación, tenemos la posibilidad de que el arrepentimiento nos ayuda a cambiar el futuro. El arrepentimiento nos da la oportunidad de romper hábitos malos. El arrepentimiento nos da la oportunidad de restaurar la imagen perdida de Dios que a veces se ha perdido en nosotros. El arrepentimiento nos da la oportunidad de impactar nuestras vidas, un impacto, un cambio radical. No voy a seguir siendo de la misma persona, porque no podemos seguir manteniendo el status quo de business as usual. It doesn't work like that. Si Dios va a hacer algo en nuestra vida, tiene que producirse algún tipo de cambio. Y la Biblia nos desafía constantemente a cambiar, no te desafía a que te quedes exactamente siendo la misma persona. El arrepentimiento te da una nueva oportunidad de buscar agradar a Dios en tu vida. Y este es un tiempo para buscar a Dios a través del arrepentimiento. Hay una historia en la Biblia, y quiero que vayan conmigo, lo voy a mencionar muy rápido. Está en Segunda de Crónicas. En el capítulo 33. Ahí se habla de Manasés. Manasés, dice el capítulo 33, versículo 1, era de 12 años cuando comenzó a reinar
y reinó 55 años en Jerusalén. Y el versículo 2, pero hizo, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y ahí hay una larga lista de todas las cosas. Imagínense un representante de Dios, una larga lista. Pero miren lo que dice, versículo 9. Manasés hizo extraviarse. ¿Qué significa extraviarse? Los hizo que se perdiesen, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, este rey, en vez de guiarlos a Dios, ¿qué hizo? Estaba siendo guiado por ¿qué espíritu? Por el espíritu del mundo, porque si ustedes leen la lista de todas las cosas, era lo que el espíritu y la sabiduría del mundo, porque empezaron a adorar una cantidad de dioses y todo lo demás. O sea que él hizo perderse al pueblo por completo. O sea, imagínense, no se perdió solamente él, sino que él hizo perder al pueblo por completo. Y entonces, versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora, nosotros diríamos, qué bien, te lo mereces. Y usamos palabras lindas, pero diríamos, es miserable, te llegó tu hora. Todo lo que se hace aquí en esta tierra se paga. Y lo hubiéramos visto que lo llevan que era el rey y todo, y ahora lo llevan a la cárcel. Esa es una perspectiva humana, pero Dios no actúa de esa manera. Y ahí es esa parte donde yo digo, agradezco a Dios que Dios es como es. Miren el siguiente versículo, versículo 12. Miren, después, de paso este es el rey que hizo más destrucción en la vida espiritual del pueblo de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y los restauró a Jerusalén y a su reino. Come on, Señor, ¿cómo le vas a dar la opción a este miserable? Porque yo no soy como tú. Porque tú en tu cerebro todavía tienes el pecado. Y yo no estoy para destruir, yo estoy para amar. Sí, yo vi lo que éste hizo, pero también vi cómo se arrepintió. Y yo soy Dios y puedo darle el perdón, porque Él se arrepintió. Este es el Dios al que nosotros adoramos. No hay algo que tú y yo hayamos hecho durante este año que Él no está dispuesto a perdonarte. No hay. Y Él conoce. Porque tú y yo no le vamos a engañar a Dios. Aquí nosotros nos podemos poner caras nos podemos decir cosas y hasta nos podemos mentir los unos a los otros. Dios conoce perfectamente bien quiénes somos, lo que hemos hecho, cuándo le hemos fallado. Pero ¿saben qué cosa? Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios es el Dios del cambio. Dios te da la posibilidad. Por eso yo digo, el más grande don que tenemos es el don del arrepentimiento. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde.
sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre